Hola a todos, buenas noches. Hoy vamos a desarrollar la segunda parte del video acerca de la guerra. ¿Qué es lo que está detrás de la guerra? ¿Cuál es la...? Ya no voy a ahondar tanto en la parte de geopolítica, sino más en un recuento histórico de todas las apariciones marianas que han habido a lo largo de la historia de la humanidad y cómo cada aparición mariana, cada aparición de la Virgen María tiene relación directa con eventos sociales, guerras, conflictos, que realmente cuando lo analizas así y ves todo en conjunto y cada aparición y la conexión que ha habido y las fechas y la relación con eventos sociales, históricos, como ya mencioné, guerras, no te queda duda de que obviamente ya no solamente que existe la Virgen María, que es obvio, sino que sus intenciones son ayudar. Y es tan bonito ver cómo a lo largo de la historia hemos tenido este apoyo por parte de la Virgen María hacia la humanidad, con la humanidad, este apoyo constante, pero a la vez también es triste ver cómo el humano no quiere escuchar. O sea, la Virgen María se ve que trabajas incesantemente, o sea, desde pues su ascensión a los cielos, que me parece que fue, no recuerdo la verdad, no, los años 60, el año 60 después de Cristo, 50, no tengo la fecha exacta, si la encuentro la voy a poner aquí en el video, pero después de ese año, de esa fecha, todos los eventos que han ido sucediendo y cómo la Virgen María se ha estado apareciendo, demuestran ese interés por parte de ella de querer ayudar a las personas, a la humanidad, ya no solamente a una persona, a dos personas, sino a la humanidad en conjunto, a mejorar como pues humanos, ¿no? Como personas, a que la conciencia colectiva pueda elevarse, pueda volverse a Dios, y el único propósito es ser feliz, que como humanos volvamos a conectarnos con Dios y alcancemos esta felicidad o al menos esta paz, ¿no? Porque pues aquí estamos en un periodo de prueba en la vida, en esta vida, y el objetivo es llegar a la vida eterna, encontrar esa salvación y esa plenitud en Dios, que es en un estado increíble, que para mí cada vez que pienso en la eternidad me vuela el cerebro cuando trato de comprender el misterio de la eternidad. Entonces, lo que la Virgen María ha querido hacer en todo este tiempo ha sido dar paz a las personas, pero aquí te das cuenta que no lo hace como queriendo imponer o dando órdenes o simples amenazas, ¿no? Sino invita a un despertar de conciencia. Ahorita sueno como New Age, pero es algo que es un término válido, despertar la conciencia, es decir, ser conscientes como humanidad de las decisiones que se han ido tomando y que no han sido las correctas. Pero parece que no queremos escuchar, parece que no queremos aprender, parece que, es triste decirlo, pero parece que fuera en vano todo esto. Pero sí hay un grupo de personas que lo toman en serio, que son obedientes, y en cada aparición sí ha habido como un cambio en este rumbo que ha estado tomando algunos países, algunos grupos sociales, pero pues como humanidad de forma general se ve que no hay esa apertura todavía. Algo bonito es que al final, en la aparición de Fátima, me parece que lo dice la Virgen María, que su inmaculado corazón triunfará, es decir, esta percepción hacia la vida, hacia Dios, de esta forma más pura, más conectada con la divinidad, va a reinar en el mundo. Es decir, esta situación actual en la que vivimos, que algunos ya estamos asqueados, como yo, de ver tanta frialdad espiritual, tanto adormecimiento, no va a prevalecer, es decir, esto no va a ser para siempre. O sea, esta gente tarde o temprano o despiertan o pues se les saca del juego, porque no podemos, o sea, vivir con tanta maldad. Y antes de comenzar el video como tal, me gustaría que nos encomendemos al Espíritu Santo y que lo podamos invocar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender,
sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, motivados por esta misma fuerza, podamos sentir con rectitud y gocemos de tus promesas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora sí, encomendados al Espíritu Santo, vamos a comenzar con el video. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a analizar las apariciones marianas a lo largo de la historia y qué conexión tiene cada una de esas apariciones de la Virgen María con eventos históricos especiales, especialmente eventos negativos en la humanidad. Vamos a comenzar con mi aparición favorita del país en el que me encuentro, México, que es Nuestra Señora de Guadalupe. Esta aparición se realizó en el año 1531 en México, en lo que vendría a ser la Ciudad de México actualmente. Y el contexto histórico, para que nos demos una idea de cómo se vivía en ese entonces, es que coincidía con una brutal colonización española, es decir, los españoles pues saben que cuando colonizaron no hemos tenido errores como humanidad, no lo hicieron de las formas más pues bonitas que digamos, y en algunos casos cometieron abusos, hubo mucha violencia y había una opresión cultural de los pueblos indígenas en América. Hubo un choque cultural entre los españoles con, en este caso, el catolicismo y su colonización. No voy a generalizar en el catolicismo, la colonización española, un choque cultural con la cultura indígena de aquel entonces. ¿Qué sucede? Que pues tenemos a un gran grupo de españoles intentando evangelizar a los indígenas de esa época que tenían deidades y creían, y les voy a ir poniendo aquí las imágenes, en un dios llamado Huitzilopochtli. Como muchos saben, pues los indígenas consumaban muchas masacres y sacrificios, tenían como en su religión muchos rituales que incluían sacrificios humanos, cosas que si hoy en día las vemos son completamente aberrantes, pero para ellos en su época esto era normal, era parte de su cultura. Y de hecho, según los historiadores, se contaron 100,000 víctimas por año, llegaron a morir 100,000 personas por año que pues las cosechaban cuando ellos salían. Secuestraban a estas personas, a estas víctimas, para luego sacrificarlas. Y llegaron a haber un promedio de 100,000 víctimas por año para este dios que ya les mencioné, que era Huitzilopochtli, esta deidad indígena, ¿no? Y tenía una madre, aquí es donde a mí me encanta esta historia de la Virgen de Guadalupe, porque aquí viene la clave. La madre de este dios, porque tenía una madre, se llamaba Coatlicue. También la voy a poner aquí. Como ven, era sumamente satánica porque tenía serpientes por todas partes. Ese collar que ustedes ven que tiene, donde aparecen en algunas imágenes corazones y en otras como pequeños cráneos, eran cráneos de verdad de fetos que sacaban y desecaban, obviamente los desecaban para poder sacarles las cabezas y colocárselos a esta deidad como adorno, que los sacrificaban de madres embarazadas, o sea, le sacaban los fetos a las madres embarazadas, desecaban sus cabecitas y se las ponían como adornos en el collar. Y así adornaban a esta deidad que se llamaba Coatlicue. O sea, más satánico no podía ser. Pero pues en su época y para su cultura esto era normal, pero de hecho se vivía un ambiente muy violento entre los indígenas, había mucha violencia, muchas muertes, había mucho terror. Y en el monte Tepeyac es en donde tenían el templo a Coatlicue, que era esta deidad. Ahí tenían el templo de Tecuatlicue. Y a mí lo que me encanta es que la Virgen María se le aparece a Juan Diego, que después es santificado, que era un indígena de aquella época, que pues simplemente estaba caminando, pasó por el monte Tepeyac, cerca del monte Tepeyac,
y se le aparece a la Virgen. No voy a ahondar tanto en cada aparición porque si no el video sería larguísimo. Ustedes pueden investigar esta aparición porque a mí me enamoró. Cuando investigué esta aparición de la Virgen de Guadalupe, me enamoró la parte histórica, me enamoró el contexto social, todo esto me maravilló. Entonces, cuando la Virgen se aparece, ofrece consuelo a los indígenas, porque pues había una evangelización forzada y había muchas masacres. Y aquí es lo bonito, que cuando la Virgen María le da el nombre, porque la Virgen también se ve en todas las apariciones que vamos a analizar, se ve que se adapta a la cultura, a la raza, a los eventos sociales. Entonces ahí se ve que realmente la Virgen María no es un espíritu pues inmutable, que está simplemente ahí existiendo en la eternidad, sino que es interactiva. Y esto es lo que a mí me encanta de la Santísima Virgen María, que realmente es interactiva, interactúa más de lo que nos podemos imaginar. Entonces le da el nombre en náhuatl, que es Tecuatlazupe, que es el nombre de mi canal, porque está inspirado en la Virgen María, en la aparición de Guadalupe. ¿Y qué significa este nombre? La que aplasta la cabeza, la que aplasta la serpiente. Y a mí me encanta cómo hay este contraste entre estas deidades indígenas y la madre de esta deidad Huitzilopochtli, que ya les comenté que se llamaba Coatlicue, que era esta madre pues sumamente satánica, a la que le ofrecían fetos, desecaban sus cabecitas y se las ponían como collares, y era sumamente diabólico, y masacres y sangre. Y aparece la Virgen, madre de Dios, o sea, también como una madre, pero es la que aplasta a la serpiente y le da el nombre Tecuatlazupe. Entonces vemos otra vez el contexto histórico que coincide con esta colonización española, la evangelización forzada y esta opresión cultural de los pueblos. Había un ambiente muy tenso y, como siempre, aparece la Virgen a dar paz. Se ve que sus intenciones era que cesen estas masacres, lo cual sucedió posteriormente. El monte de Tepeyac, en donde se aparece la Virgen, es en donde construyen su templo porque ella lo pide. Podrían leer en Nican Mopowa, que es un texto traducido del náhuatl de la época, que narra todo el diálogo que tiene San Juan Diego con la Virgen, y es preciosísimo cómo se hablan ambos. Ahí yo veo que Juan Diego está en un éxtasis total con la Virgen, como es de esperar cada vez que te encuentras con la Virgen. Vamos a pasar ahora a otra aparición, que es la de Nuestra Señora de la Salette, que ocurrió en Francia en el año 1846. ¿Cuál es el contexto histórico? Europa estaba marcada por tensiones sociales y había un anticlericalismo post-revolución. Es decir, ¿de qué se trataban estas tensiones sociales en Francia, en la Salette, en ese año? De que había una crisis espiritual y una revolución política. Algo así como lo que estamos viviendo ahora, esta apostasía, este rechazo a la fe. En ese entonces también se dio una situación parecida. Hubo un rechazo, una desconfianza y hostilidad social y política hacia la Iglesia Católica en esa época. Y se aparece la Virgen llorando y indica que lo que estaban haciendo es que estaban violando el domingo, es decir, ya no dejaron de santificar el día sagrado, dejaron de ir a misa, ya no era un día pues consagrado a Dios, y eso es lo que la Virgen pide que se recupere, que se vuelva a respetar los domingos, porque pues parece que hubo como, cada cierto tiempo parece que nosotros como humanidad como que nos rebelamos, ¿no?, ante el Creador. Parece que ese es un patrón que tenemos como humanidad, y sucedió en el año 1846. Hubo blasfemia, es lo que la Virgen también critica, que se violó el domingo, que había mucha blasfemia y que estaban criticando el secularismo creciente. ¿Qué es el secularismo creciente? Es la visión del mundo que separa la religión de la vida pública, política, educativa y cultural. Es decir, este secularismo, como lo que se ha visto en los últimos años, que han querido sacar también las religiones de las iglesias, de las escuelas, con esta justificación de la libertad, ¿no?, y de la inclusión social, de que no pueden... Ahí sonó el refri, en las noches suena, aunque ya bajaron los ruidos. Es algo como lo que vivimos, ¿no?, de que han querido sacar la religión de las escuelas, que quieren como hacer este secularismo, lo mismo, sacar la parte espiritual de todos los ámbitos posibles, de la educación, de la cultura, del entretenimiento, y hay este rechazo hacia
o esta división, ¿no? de la vida pública, política, educativa con lo espiritual. Lo que vivimos ahora también se vivió en ese entonces y aparece la Virgen María dando este mensaje y indicando lo que estaba sucediendo, como para despertar la conciencia nuevamente. Y hay más, esta es solamente la segunda aparición, aparecen muchas más. La tercera aparición es de Nuestra Señora de Lourdes en el año 1858 en Francia. ¿Qué sucede? Esta aparición surge durante la Segunda Revolución Industrial. Para los ateos o para los escépticos, esto te vuelve creyente, quieras o no. De hecho, yo cuando lo comencé a investigar ya meses atrás, fue que comencé a tenerle más devoción a la Virgen, porque me convencí que no, o sea, una aparición puedes decir, ok, pudo haber sido coincidencia, pudo haber sido un invento, puedes tratar de justificarlo, pues si eres ateo o agnóstico, pero ya 2 apariciones, 3 apariciones, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en tantas partes del mundo con diferentes mensajes y que coinciden con contextos sociales específicos, es que es imposible seguir siendo ateo después de eso. O sea, si eres ateo o no crees en la Virgen María y no crees en el poder que tiene de interceder, en esa bondad que tiene, en esa maternalidad, ¿cómo se le diría? Maternalidad, que quiere o que nos ve como realmente hijos a los que está encaminando, pues realmente eres una persona que pues ya, o sea, es imposible que una persona atea o que no cree en la Virgen María, después de estudiar las apariciones marianas, siga manteniendo su postura. Es imposible, no hay forma de no creer después de investigar. Por eso yo invito a las personas a que investiguen, porque pues eso te saca de la ignorancia. Y me pasó. ¿Qué sucedió? Que esta aparición de la Señora de Lourdes fue durante la Segunda Revolución Industrial. Hubo desplazamientos sociales y crisis de fe. Entonces nuevamente aparece la Reina del Cielo, la Virgen María, a fortalecer la fe, a consolarnos, a ayudarnos, a darnos profecías. Es lindísimo, porque es como si Dios la hubiera creado con un papel tan activo a lo largo de la historia de la humanidad. No solamente fue corredentora, es corredentora al ser la madre de Jesucristo, sino que tiene un papel activo a lo largo de la historia de la humanidad. Es como si nos hubiera estado acompañando desde la colonización de los indígenas, desde las guerras, desde las revoluciones, y no deja de hacerlo. Eso es lo más impresionante. ¿Qué más? ¿Y cuál fue el mensaje de la Señora de Lourdes? Lo que pedía era una sanación física y espiritual como un contrapunto a la alienación y a la pobreza. Nuevamente invitando a este cambio de la conciencia, a esta sensibilidad espiritual. Vamos a otra aparición, Nuestra Señora de Pontmain, no sé si se pronuncia así, en el año 1871 en Francia. ¿Qué sucede o cuál es el contexto histórico de esta aparición? Fue en plena guerra franco-prusiana. París estaba sitiada. ¿Y qué pasó? Se aparece la Virgen María. Y su mensaje brindó paz, en la aparición brindó paz y esperanza en medio del avance prusiano hacia Pontmain. Es decir, no solamente busca cambios en la conciencia de culturas o de costumbres sumamente satánicas, masacres, como se vio en el México de 1531, sino también brinda paz, brinda consuelo, cuando ya pues estamos viviendo momentos de guerra. ¿Qué más? Otra aparición sumamente importante y una de las más famosas, Nuestra Señora de Fátima, en el año 1917, que sucede en Portugal. Muchos ya conocen la historia. Se le aparece a 3 pastores, niños pequeñitos. Eso lo podemos también, tengo para reflexionar tanto sobre esto, cómo escoge siempre la Virgen María, obra de Dios, obviamente, a pastores, a indígenas, a gente siempre humilde, siempre pobre, siempre niños, siempre inocentes. Y pues tiene su explicación también racional. No se le va a parecer a un ateo egocéntrico que está a punto de sacar un nuevo libro con una teoría rimbombante, porque pues sabe que va a utilizar todo eso para su gloria propia, ¿no? Para darse gloria propia o para buscar fama o sea, sí entienden, ¿no? O sea, la Virgen María tiene tanta sabiduría que sabe a quién se le aparece y sabe que ese mensaje va a tener frutos y va a repercutir de una forma positiva, porque no hay este ego, no hay este orgullo. Por eso escoge siempre a pastores, siempre a indígenas, personas pobres, sencillas, súper sencillas.
¿Qué más? En la Señora de Fátima, esto sucedió en plena Primera Guerra Mundial, cuando había una convulsión de la Revolución Rusa. Acuérdense que la Primera Guerra Mundial sucedió entre el año 1914 y 1918. Y pues se aparece del año 1917, un año antes de que acabe la Primera Guerra Mundial. O sea, como para creer a fuerzas. ¿Y cuál fue su mensaje? Advirtió sobre castigos, pidió la consagración de Rusia y pidió oraciones para evitar la guerra y el ateísmo mundial. O sea, la Virgen ya estaba luchando contra el ateísmo desde el año 1917, pero no queremos escuchar, no queremos cambiar. Seguimos en un neopaganismo, seguimos volviéndonos ateos, rebeldes. Parece que gana esta fuerza del ego y de la rebeldía. Parece que es muy fuerte y no queremos cambiar. Entonces, ¿qué pidió? Oración, penitencia, consagración del mundo al Inmaculado Corazón de María y advirtiendo nuevas guerras. Y después estalla la Segunda Guerra Mundial. Ahora nos vamos a otra aparición ya mucho más lejos, y esta también es una aparición súper curiosa porque sucede en Japón. O sea, se apareció hasta en Japón. Esta es la Señora de Akita, Nuestra Señora de Akita del año 1973 en Japón. ¿Cuál fue el contexto histórico? Sucedió en plena Guerra Fría, nuevamente trabajando en conjunto con la humanidad para sacarnos adelante, pero no queremos escuchar. Y décadas después sucede lo de Hiroshima y Nagasaki, o sea, otro evento crucial en donde se aparece la Virgen. ¿Y cuál fue su mensaje? Dio voces y advertencias de castigos si no se convertía y oraba. Y también advirtió y dio un adelanto de temores nucleares que podían haber o que se estaban dando. Ahora nos vamos a Nicaragua, nos vamos a América. Nuestra Señora de Cuapa en el año 1980. ¿Qué sucedió? Otra guerra. Nicaragua sufrió una guerra civil, represión e influencias ideológicas. Había un sandinismo versus contra. ¿Y el mensaje cuál fue? Incluyó advertencias sobre la próxima Tercera Guerra Mundial, pero no quisimos escuchar. El hombre necio sigue obsesionado con la guerra. Al hombre le fascina la guerra. Y esto, si lo observas desde la parte psicológica, cuando tú observas los juguetes de los niños, ¿qué ves? Les hacen jugar siempre con tanquecitos de guerra, con misiles, con soldaditos. Ya desde pequeñitos los van adoctrinando, les van lavando el cerebro a que tengan esta mentalidad de que todo se soluciona con violencia. Les van enseñando películas de acción en donde hay explosiones, misiles, y eso es parte de un entretenimiento. Entonces, lo que ha hecho la industria del entretenimiento, lo que ha hecho también las industrias de las jugueterías, es infestar a las infancias, infestar la mente colectiva de las personas, de los hombres en su mayoría, que pues no juegan con muñecas, juegan con soldaditos, y desde ahí ya van creyendo que la guerra pues es la solución. Y pues a la gente le fascina la guerra, al hombre le fascina la guerra, nos encanta la guerra, no lo podemos negar. O sea, es una cosa que no quiere salir de nuestras venas, no quiere salir de la mente, por más apariciones que han habido. No sé, parece que no, el humano no quiere cambiar esta rebeldía. Otra aparición, Nuestra Señora de Quibejo, no sé si se pronuncia así, fue en Ruanda. Ya estamos en África, en la otra parte del continente, entre el año 1981 y 1989. Se le aparece a 3 adolescentes en una escuela secundaria de ¿cómo se pronuncia? Quibejo, Ruanda. Y fue reconocida esta aparición por la Iglesia Católica, sí fue oficial y reconocida en el año 2001. ¿Cuál fue el contexto histórico? Nuevamente vemos que la Virgen intenta frenar la violencia. O sea, yo cuando veo todo esto y luego veo a los protestantes rompiendo imágenes de la Virgen, insultándola, renegando, digo, ¿qué gente? Pónganse a estudiar las apariciones marianas. O sea, la Virgen María no ha hecho ningún daño para ser maltratada así. Merece todo el agradecimiento, toda la veneración, quiere ayudar, pero no queremos escuchar. Hay demasiada infestación diabólica. Entonces, ¿cuál es el mensaje que hace la Virgen cuando se aparece? Busca un llamado a la conversión.
Sucede que el contexto histórico en Ruanda, en Kibeho, es que aparece antes de un genocidio del año 1994. Ella se parece como, no sé si fueron 8 años seguidos o fue como esa fecha entre el 1981 al 1989, pero 5 años después sucede un genocidio. ¿Y cuál es su mensaje? Busca o hace un llamado a la conversión, hace unas visualizaciones viscerales del río de sangre, y la misma escuela donde se le aparece a estos estudiantes, recuerden, fue escenario de masacres durante el genocidio. Hace visiones también proféticas de masacres, de torturas, y aquí viene lo que a mí me encanta y me da mucha ternura de la Virgen María, que se aparece y se presenta como Niyina, no sé cómo se pronuncia, Niyina wa Jambo. Me da risa ese nombre, pero significa madre del verbo. Obviamente se adapta también al contexto social, a la cultura, pero no por relativismo moral o por inclusión social, sino obviamente para dejar claro el mensaje y para que se entienda su mensaje. Niyina wa Jambo, madre del verbo. Y lamentablemente, pues parece que no quisieron escuchar y sucede el genocidio ruandés en el año 1994, en donde mueren más de 800,000 personas. Más de 800,000 personas, o sea, casi 1,000,000 de personas. Entonces es triste ver cómo la Virgen María está desesperada por ayudar, tiene toda la disposición, pero pues algunos no quieren escuchar. Hay gente que le gana más el ego, le gana más el orgullo, y pues la Virgen María, si te enseña algo, es a ser humilde. Yo, para poder acercarme a la Virgen María, tuve que pisar mi orgullo. Curiosamente, y ese es un indicador de qué persona tiene mucho orgullo o cómo vas en el orgullo. Entre más devoto eres o devota de la Virgen María es porque tienes menos orgullo. Entre más orgullo tienes, más la rechazas. ¿Por qué? Porque la Virgen María representa o es ese espejo de humildad, de obediencia, y pues los humanos tenemos de todo menos obediencia y humildad. Entonces la Virgen María nos refleja algo que todos debemos llegar a hacer, pero cuesta mucho. Entonces es como ¿cómo se podría interpretar esto? Es algo hasta desafiante para nuestro ego, pero al final nos hace bien, nos acerca más a Dios. Entonces, curiosamente, es algo que también he notado dentro de la psicología, que las personas con más rebeldía, más soberbia, son las que más rechazan a la Virgen María. Es así. Otra aparición, Nuestra Señora de Ámsterdam, entre el año 1945 al año 1959, en Países Bajos, Holanda. ¿Cuál fue el contexto histórico? Sucedió al final de la Segunda Guerra Mundial. Ya vimos que en muchos casos se aparece antes para advertir, dar profecías, en otros casos se aparece durante para dar consuelo, para ayudar, y en otras aparece después. Aparece al final de la Segunda Guerra Mundial y al comienzo de la Guerra Fría. ¿Y cuál fue su mensaje? Llamó a las personas a orar por la paz y proteger una sociedad amenazada por misticismos y el comunismo. Ya comenzaron con el paganismo, ya comenzó a salir todo ese tema del comunismo, y busca que haya un llamado o hace un llamado a orar por la paz. Y pues ya esta es como una interpretación más personal, que yo creo que, ¿por qué busca estas oraciones como humanidad? ¿Y por qué llama a las oraciones así en masa, vamos a decirlo así, de esta forma burda? Porque para mi percepción, nosotros estamos en un plano o en una vida física, ¿no? En esta experiencia más carnal. Somos espíritus, sí, pero el reino en el que está la Virgen María, en el reino de los cielos, donde está el Padre, es un reino espiritual. Entonces, podemos orar y rezar y de alguna manera nos conectamos con ese reino espiritual, hacemos que se acerque, vamos a decir que este es el reino espiritual del Padre, de Dios, de todo lo divino, todo lo espiritual, y este es nuestro, pues, no le diría reino, pero ese es nuestro
nuestra vida, ¿no? Nuestro planeta, nuestra existencia. Cuando nosotros vamos rezando, vamos juntando este mundo espiritual con este mundo en el que estamos, que es más carnal, más pues mundano. Pero cuando se hacen oraciones masivas, de alguna manera cuando las oraciones ya se hacen de manera generalizada y son muchas personas rezando, atraen más a los ángeles, atraemos más a todo este mundo espiritual y nos conectamos de una forma más interactiva con este mundo. Por eso es que antiguamente se veían más milagros, se veían más como eventos sobrenaturales, porque la gente era más espiritual, tenía más fe, entonces habrían como este canal de comunicación mucho más fuerte entre el reino espiritual, el reino de Dios, con este mundo, ¿no? Nuestro plano existencial. Pero como ahora ya la gente se ha vuelto atea, se han vuelto sus propios dioses, hay un exceso de narcisismo, la individualización, el individualismo tóxico que hay, pues se ha cerrado este canal. Entonces, por eso yo creo, esa es mi interpretación, que la Virgen pide mucha oración, para que volvamos a abrir esa conexión que hemos tenido durante mucho tiempo. Pero con estos eventos, producto del dolor, todo lo que los humanos sufren, el resentimiento al que conllevan las guerras, al miedo, hacen que uno vaya desarrollando este hermetismo hacia este mundo espiritual, entonces se pierde esa conexión. Obviamente Dios es misericordioso, nunca nos abandona, pero ya no es lo mismo. Por eso es que me parece que la Virgen pide mucha oración, rosario, porque lo que quiere es que nuevamente tengamos esta cercanía con este reino espiritual, como en otros tiempos se vivió. Otra aparición, Seytoun. Esto sucedió en el año 1968 en Egipto. Y el contexto histórico es que Seytoun en Egipto estaba viviendo muchos conflictos árabe-israelíes. Y la aparición de la Virgen sucede durante estos conflictos. Nuevamente vemos cómo la Virgen María interactúa en momentos clave de guerra y conflictos sociales. Y otra aparición es la de Medjugorje, del año 1981, que es como la más reciente, si no me equivoco, y aparece y emerge esta aparición tras las tensiones y guerras balcánicas. O sea, acá no puedes decir que la Virgen María no se involucra con la humanidad, no puedes decir. Entonces, a mí lo que me da ternura de la Virgen María es que trabaja, o sea, está trabajando, trabaja. Yo la veo así como una madre no distante, ¿no? Que solamente está como pues cerca al trono de Dios, en la gloria de Dios, como existiendo, ¿no? Sino que está trabajando, o sea, se involucra, se aparece, busca ayudar. Entonces esto a mí me causa tanta ternura, me hace pensar cuánto amor tiene al punto de aparecerse en momentos clave, con mensajes clave, con intenciones clave, con personas clave. Todo es una inteligencia que hay detrás que ningún ateo puede refutar. O sea, ninguna persona puede decir, no, esto es coincidencia. No, porque hay una inteligencia detrás. Hay una inteligencia que busca las fechas, las personas, los contextos, todo exacto para hacer la aparición. Lamentablemente, en algunos casos sí se escucha el mensaje, pero en otros no se quiere escuchar. Y pues yo creo que ya estamos viviendo los últimos tiempos porque el humano no quiso escuchar, lamentablemente. No quiere decir que se vaya a acabar el mundo, simplemente eso ya es otro tema aparte. Y ¿qué era lo que pedían estas apariciones? Paz ante posibles desastres futuros, en ambas apariciones en Egipto y Medjugorje. Ahora vamos a hacer una recopilación rápida de apariciones en Sudamérica, que también se me hacen súper importantes. Por ejemplo, la Virgen de Coromoto sucedió en el año 1652 en Venezuela. Sucedió durante una resistencia indígena y un conflicto con colonizadores. Nuevamente en este choque cultural, buscando a la Virgen que haya paz, ayudando a que los cambios se den de una forma más sutil. Y invitaba al bautismo del cacique Coromoto. Qué bonita, qué linda. Estaba invitando al bautismo del cacique Coromoto. Otra aparición es la del Buen Suceso entre el año 1594 y el año 1634 en Quito, Ecuador. Aquí se aparece y hace profecía sobre la apostasía, masonería. La masonería se funda en el año 1717. O sea,
casi 100 años antes, o 90 y tantos, 80 y tantos años antes, hace una profecía de que va a aparecer la masonería. Una persecución al clero entre los años 19 y 20 y hace un llamado a la reparación y a la penitencia. Esta de aquí sí es exacta, o sea, aquí esta aparición a mí me voló la cabeza porque sucedió en Brasil en el año 1717, justo en el año en el que se funda la masonería. O sea, es que es una cosa, es la Virgen de Aparecida. Y pues según la historia era una virgen que me parece encuentra a unos pescadores que pues estaba en un río, era una imagen. ¿Y qué contexto se estaba dando en ese entonces? Que había mucha esclavitud, había pobreza extrema, exclusión de negros e indígenas. Y pues fue efectivamente una imagen hallada por unos pescadores humildes. Nuevamente vemos este perfil psicológico, social de las personas con las que tiene encuentro la Virgen María. Y pues representa un símbolo de unidad. Aparece entre pescadores pobres y miren el mensaje, ¿eh? También el aparecerse a ciertas personas también deja un mensaje que también podemos aprender, como lo reflexionamos hace un momento. ¿Por qué se le aparece a pastores? ¿Por qué se le aparece a indígenas? ¿Qué quiere decir la Virgen con esto? Que para poder realmente comunicarnos con ella, comunicarnos con Dios, debemos trabajar el ego, debemos trabajar el orgullo. Tenemos que nuevamente conectarnos con lo trascendental, que no requiere de tantas propiedades, cosas materiales, bienes terrenos, vanidades, cosas mundanas. Ese es el mensaje que quiere dar, que si te quieres conectar con la Virgen, tienes que renunciar a todo eso, y es como un ejemplo. O sea, hasta ahí está dejando un ejemplo, pero la gente no lo quiere ver. Siguen renegando de la Virgen María, siguen burlándose de la fe católica, como demeritando todo su trabajo, ¿no? Entonces aquí en la Aparecida se ve que se le aparece a pescadores pobres como un contrapunto a la exclusión social provocada por el sistema esclavista. O sea, miren esa intención y esa inteligencia y sabiduría tan preciosa de la Virgen, que se le aparece a unos pescadores como algo simbólico, porque había mucha esclavitud, como un contrapunto a la esclavitud. Y pues curiosamente, se aparece en el año 1717, que es el año en donde se funda la masonería. La masonería se funda el 24 de junio del 1977 en Londres, en Inglaterra. Y la última aparición, para ya pasar a otro tema, es la de la Virgen del Carmen, que sucede en Chile en el siglo XIX. Sucede durante guerras, nuevamente, las guerras de independencia. O sea, no se puede decir que la Virgen María no ha buscado la paz. Estas son pruebas de que la Virgen María quiso paz, de que la Virgen María es un espíritu bueno, que la Virgen María no le hace daño a nadie, que la Virgen María tiene un rol redentor con la humanidad, que es co-salvadora. Yo cuando vi todas estas apariciones, a mí me aumentó la fe hacia la Virgen, porque yo, honestamente, cuando tuve mi primer encuentro con la fe católica, entre mis 19 y 21 años, yo realmente iba a la iglesia, llegué a ir hasta misa diaria, pero la Virgen María era como, ok, parte de la iglesia católica, como parte de la doctrina, pero yo no le encontraba el sentido realmente a rezarle a la Virgen. Decía, pero ¿por qué si ya no nos ha creado? Pero ahora lo entiendo. Ya me costó como 34 años de toda una vida poder entenderlo. Y espero que más personas se consagren a la Virgen, se conviertan y se vuelvan devotos a la Virgen María, porque a mí me ha ayudado de una forma, o sea, mi catolicismo ahora no se compara al catolicismo de hace 15 años cuando estaba en la iglesia. Me ha hecho unos milagros, me ha ayudado a combatir muchos pecados, muchos demonios, me ha liberado. Es impresionante cómo tiene tanta bondad y ganas de ayudar. ¿Qué más? Sucedió en las guerras de independencia, hubo una inestabilidad política y se convierte en protectora espiritual del ejército chileno. Esta es la Virgen del Carmen del siglo XIX. Ahora que terminamos las apariciones marianas, vamos a analizar un tema aparte que se me hizo también interesante para incluirlo en este video, porque tiene que ver con el contexto social que estamos viviendo en la guerra. Ya volviéndonos al tema de la guerra. Tenemos ahora al pueblo judío con el pueblo
iraní, que están en una guerra que lleva ya bastantes años. Y yo me puse a pensar, qué curioso que ambos pueblos y qué curioso que pues ambas religiones, el Islam y el judaísmo, no aceptan a Jesucristo. Qué curioso que ninguna de las dos religiones aceptan a Jesucristo como el Salvador. Ahora hay personas que dicen, sí, por eso tienen guerra, por eso están sufriendo. Pues yo no lo veo tanto por ese lado, porque si nos vamos a ese razonamiento y a esa lógica, pues el pueblo japonés, la mayoría son budistas, sintoístas, el pueblo, hay muchos otros pueblos que no creen en Jesucristo, muchos de ellos, y sin embargo no viven en este ambiente tan violento. Más bien son varios factores, pero yo me voy a enfocar ahora en analizar por qué, vamos a comenzar con los judíos, el judaísmo. ¿Por qué los judíos no aceptan a Jesucristo como el Mesías? Porque si bien sabemos, dentro del judaísmo, ellos comparten el Antiguo Testamento con nosotros. Ellos creen en muchas cosas parecidas que nosotros, creen en Dios, pero el detalle es que no aceptan a Jesucristo como el Mesías. Ahora vamos a ahondar en las razones por las cuales no lo aceptan para entender un poco el panorama. Ellos no creen que fue el Mesías, ellos siguen esperando de hecho el Mesías, y esta razón por la que no lo aceptaron es muy compleja, o sea, tiene una mezcla de raíces teológicas, históricas, culturales. La primera es que ellos creen que el Mesías esperado no debía morir. Según el judaísmo, el Mesías debía traer paz mundial. No lo recordé ahora, no lo preparé aquí en el material que traje, pero hay una cita bíblica que ya si la recuerdo la voy a poner aquí, que me parece que Jesucristo dice, yo no vine a traer paz al mundo. Yo cuando la leí me saqué de onda y dije, ¿quién? ¿Cómo va a decir eso? Pues Dios, ¿no? Si es amor y paz. Pero tiene su razonamiento, tiene también su lógica. Me parece que dice, vine a traer disidencias y pues como conflictos. Y yo cuando lo leí hasta sentí raro, ¿no? Me creó como lo que ya hemos tratado aquí en el canal, las disonancias cognitivas, ¿no? Me creó una disonancia cognitiva y dije, ¿qué? O sea, ¿cómo Dios puede decir eso? ¿Por qué da un mensaje que es como contradictorio, ¿no? Tiene su razonamiento que después lo podemos analizar. Entonces, pues los judíos creían que el Mesías debía traer paz mundial y Jesucristo no trajo paz mundial. Para ellos el Mesías es Mashiach, y lo consideran a Jesús un líder humano, no aceptan su naturaleza divina, simplemente como descendiente del rey David. ¿Qué más pensaban acerca del Mesías? Que no debía morir, que debía traer paz mundial, que debía restaurar Israel, que debía reconstruir el templo y reunir a los judíos en la tierra prometida, y Jesús no hizo nada de eso. Entonces, por eso no lo aceptan a Jesucristo como el Mesías. También esperaban que haga que toda la humanidad reconozca al Dios único. Otra razón por la cual los judíos no aceptan a Jesucristo como el Mesías es que Jesús fue crucificado y para los judíos la crucifixión era considerada una maldición. ¿Por qué? Porque se basan en Deuteronomio, que dice, Deuteronomio 21:23, maldito por Dios es el colgado en un madero. Y pues esto no encaja con el perfil glorioso del Mesías triunfante que ellos esperaban, ¿no? La crucifixión para ellos, para los judíos, es una señal de un rechazo divino. O sea, ya este es como una interpretación más personal mía de que, o bueno, en realidad católica, ¿no? Porque todos sabemos que la crucifixión se trata de un sacrificio de amor redentor, de que a través de esa crucifixión nosotros no tengamos, o sea, es un precio que paga para que podamos acceder a la vida eterna. Y pues lo paga con su sangre para contrarrestar todos los pecados, toda la soberbia, la desobediencia que los humanos fueron teniendo después de la rebelión o la caída de la expulsión del Edén de Adán y Eva. Pero los judíos parece que no logran entender este misterio del amor redentor, que la crucifixión, lejos de ser considerada como una maldición, es una entrega o un amor redentor. Y esto en general a muchas personas les resulta complicado de entender porque es contradictorio y estamos acostumbrados a
vivir nosotros el amor humanamente como algo más como una transacción y más desde la parte placentera. Nosotros nos hemos acostumbrado a vivir el amor, experimentarlo desde el placer, obtener alegría, felicidad, momentos de risa, pero no logramos entender por muchos temas que el amor, también una de sus expresiones es el dolor y es el sacrificio. Y lo vemos en los santos, como muchos santos también sufrían mucho de autoflagelaciones, algunos se martirizaban por ese amor que llegaban a sentir. Y realmente cuando uno llega a ese nivel de amor tan profundo en la experiencia humana, te termina matando. O sea, es que es así. Cuando tienes ese amor tan fuerte en ti, ese amor ágape, según los griegos, que es el amor incondicional, el amor a Dios, que es ese amor más expansivo, humanamente tenemos límites. Entonces, la forma de manifestarlo para romper todo el límite, llevarlo al extremo, pues una forma impresionante es a través del dolor y el martirio. Por eso nosotros no lo llegamos a entender, porque todavía estamos muy apegados a esta experiencia más placentera del amor, más romantizado, pero pues Dios demostró que el amor tiene también esos matices dolorosos, pero los judíos no lo aceptan porque se basan en sus escrituras y creen que la crucifixión era maldición. Entonces, otra razón por la cual no creen tampoco que Jesucristo fue el Mesías, no lo aceptan como Salvador, es que el Mesías no debe cambiar la ley. Para el judaísmo, la Torá, que es un libro sagrado, es eterna. Y Jesús reinterpreta la ley. Y eso es lo bonito, y por eso muchas personas han tenido conflictos en esto. Acuérdense que yo seguía a este sacerdote ex jesuita, Salvador Freixedo, y casi me vuelvo loca por seguir su trabajo, me volví una rebelde y todo, porque ese sacerdote cayó en este error, que nosotros creemos, porque tenemos la Biblia en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y este es un conflicto en el que muchos creo hemos estado, de que no entendemos cómo puede haber ciertas enseñanzas en el Antiguo Testamento que muestran como una personalidad de Dios como quizás un poco más iracunda, más castigadora, más de sacrificios, y posteriormente aparece Jesucristo a dar mensajes más de amor, más de redención, más de sacrificio, más de conciencia. Entonces, pues Salvador Freixedo lo interpretó como que el Antiguo Testamento venía de las tablillas sumerias y que se trataba de dioses extraterrestres que exigían sacrificios, y salen después esta corriente de pensadores, JJ Benítez, que tiene su séquito también de seguidores que creen que sí, que estos dioses Yahvé, que no sé quién y no sé cuál, son dioses malos, son dioses arcontes, extraterrestres, porque pedían sacrificios, pero no entienden que se adaptaba a su contexto de la época. Estamos hablando de miles de años antes de la venida de Jesucristo. Obviamente, el comportamiento humano de esa época era diferente al de ahora, pero la gente parece que no quieren interpretarlo a su conveniencia o desde el miedo. Yo también caí en eso, como les digo, llegué a esta confusión y dije, ¿cómo puede ser que en el Antiguo Testamento se muestre un Dios de una manera y en el Nuevo a un Dios de otra? No es eso, sino que se adapta a los contextos. Estamos hablando de que el Antiguo Testamento se dio miles de años antes de la venida de Jesucristo. Y para lo que sea que o para cualquier duda que uno tenga de que no se trataba de un Dios malo, malévolo, que exigía sacrificios, pues con mayor razón, más a beneficio de Dios, después manda a su Hijo. Ese es el mejor ejemplo de que nunca fue un Dios malo. Yo por eso me convencí de que Dios era malo. Y llegué a blasfemar y ya lo demás es historia, lo compartí en mis testimonios. Me llegué a convencer de que Dios me odiaba por este tipo de malas interpretaciones de personas que no tienen al Espíritu Santo y no tienen la sutileza de interpretar y creen que porque hay esta contradicción, no contradicción, sino como esta pues, ¿cómo se le podría llamar? Como diferencia quizás entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, no entienden o no hacen un esfuerzo por entender que se trataban de otras épocas, que se trataba de los primeros profetas, los patriarcas, y que todo va como humanidad también evolucionando. También la forma en la que Dios interactúa con nosotros se va adaptando también. O sea, el Dios que tenemos ahora es un Dios es eterno, Dios no evoluciona, es perfecto, no cambia su esencia, pero
Yo creo que Dios se va desarrollando a través de su creación. Yo sí creo en eso. Aquí cada uno es libre de creer en lo que quiere, pero para mí esto le da mucho sentido a por qué observamos, como en el Antiguo Testamento, pues ciertos ritos y mensajes que quizás son un poco diferentes a los del Nuevo Testamento. Y es porque para mí Dios se va desarrollando a través de su creación porque nosotros estamos evolucionando. Y el Dios de ahora, pues es un Dios que se adapta a las redes sociales, ahora conoce del algoritmo. Bueno, siempre lo supo porque Él es pues eterno, ya sabía lo que iba a suceder en el futuro, pero pues se comunica con nosotros a través del algoritmo, de redes sociales, y no puede ser exactamente el mismo comportamiento con nuestros patriarcas de hace miles de años, pero hay personas que no lo saben interpretar así y prefieren optar por teorías que ahora para mí son ridículas, de creer que no, Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento, era un Dios arconte, que era un Dios extraterrestre, porque era malo y que no sé qué. Pues si crees eso, con mayor razón, después envió a su Hijo para demostrar que nunca fue malo, que siempre fue bueno. Nos amó tanto que envió a su único Hijo. Entonces, para no desviarme, los judíos comparten el Antiguo Testamento y muchos de sus libros, que vamos a ver después, con nosotros, los católicos, los cristianos. Entonces, pues para ellos Jesucristo no es el Mesías porque no debía cambiar la ley. Y vamos a ver después las leyes en las que los judíos todavía creen que son bien pues arcaicas y Jesús viene a reinterpretarla. Ahí faltó más fe en Salvador Freixedo, en JJ Benítez y en todas estas personas alternativas que salen con esas teorías tontas de Dios arconte y extraterrestres. Me siento rara diciendo eso porque yo creía en los extraterrestres. Pero Jesús viene a reinterpretar la ley, pero como la reinterpreta y para los judíos la Torá es eterna, no aceptan a Jesucristo. Otra razón por la cual no aceptan a Jesucristo como el Mesías. La figura divina del Mesías. El judaísmo rechaza que Dios pueda que pueda encarnarse. El cristianismo afirma que Jesús es Dios y el judaísmo rechaza que haya esta encarnación y por lo tanto pues tampoco veneran a la Virgen María. ¿Qué otra razón? La historia y las persecuciones. Las tensiones históricas y persecuciones de judíos por parte de cristianos afectaron la recepción de Jesús. O sea, también, como les dije, había factores sociales que influenciaron en esta perspectiva que tienen o relación que tienen con Jesucristo. Hubo tensiones históricas y muchas persecuciones de judíos por parte de los cristianos que afectaron esta percepción de Jesús. También han habido errores, eso también se tiene que aceptar a lo largo de la historia dentro del mismo cristianismo. Pero siempre hemos sido asistidos por la Virgen María y hemos tenido gracias. ¿Qué más? El concepto de la segunda venida, que es el que tenemos nosotros, no existe en el judaísmo. El Mesías debía cumplir todo de una vez, no en 2 etapas. Ahí entendemos por qué no creen en Jesucristo. Otra razón es que Jesucristo reinterpreta la ley de Moisés y enfatiza su cumplimiento espiritual. Por ejemplo, el sábado para los judíos era un día sagrado, no se debía trabajar. Y Jesucristo sanaba en días sábados. Eso se ve en el Evangelio de Juan, se ve en el Evangelio de Marcos 2:27 y muestra que el bien está por encima del legalismo. O sea, esto es lo que Jesucristo reinterpreta. Pero los judíos, como ven esta reinterpretación de las leyes, piensan y creen que por eso no es el Mesías, no es el Salvador. Otra ley de Moisés que pues estaba en el Antiguo Testamento, que Jesucristo la reinterpreta, que son de estas leyes que a muchos les crean quizás confusión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y creen que por eso no hay una coherencia y por eso terminan rechazando la Biblia, como a mí me pasó, rechazan la palabra de Dios por no encontrar esta coherencia, pero tiene que haber interpretación. Otra de las leyes de Moisés es que ellos enseñaban ojo por ojo, que era la ley del talión. Y Jesucristo, que enseña en el Evangelio de Mateo 5:39, enseña a poner la otra mejilla, que eso ya se ve, ¿no? Que si alguien te da una bofetada, entrégale la otra mejilla. O sea, a lo que se refiere es a que no respondas con la misma rigurosidad ni con ese mismo rigor o con esa vengatividad, ¿no? Sino que aprendas a ofrecer. Nuevamente muestra este amor redentor, que pues para muchos que estamos quizás más contaminados por el ego, la soberbia y el orgullo, lo vemos como algo tonto, algo de tonto. O sea, te dan una cachetada y que das la otra mejilla. Es un ejemplo de renunciar al ego, renunciar al orgullo, a la sed de venganza, morir a uno mismo.
Esto es lo bonito de la reinterpretación de Jesucristo, que tiene mucho que ver con la psicología, con la liberación interna del ego, del orgullo, que al final te lleva a la felicidad, pero el mismo orgullo lleva a muchas personas a interpretarlo como algo de tontos, de gente masoquista. Tiene ahí mucha sutileza para interpretar esa parte. Y para continuar, otra cosa que reinterpretó Jesucristo fue la ley de Moisés. Según la tradición judía, Moisés permitía el divorcio. Está en Deuteronomio 24.1 y Jesús eleva la indisolubilidad del matrimonio en Mateo 19.8. Es decir, hace ver la importancia del matrimonio como algo, un sacramento indisoluble. O sea, esta reinterpretación lleva al pueblo judío a no aceptarlo ni creer en él como el Hijo de Dios. ¿Qué más? Comidas puras también, y esto es algo muy famoso que se ve en la Biblia, que enseña que lo que contamina es lo que sale del corazón. Se ve en Marcos 7, versículo 15. Es decir, es cuando dice nada de lo que esté fuera del hombre pueda contaminarlo al entrar a su boca, más bien es lo que sale de la boca lo que contamina al hombre. Es decir, relativiza las leyes dietéticas del Levítico, esas leyes que habían de la impureza de los alimentos, enfocándose en la pureza interior y en lo que sale de la lengua, ¿no? Del corazón, que es lo que realmente contamina. O sea, esta reinterpretación es tan bonita, pero pues los judíos por alguna razón no lo quieren ver así, no lo quieren aceptar como el Mesías. Entonces, desde la perspectiva judía tradicional, estas relecturas eran vistas como modificaciones indebidas de la ley. Ahora, vamos a ver rápido, para no hacer más largo el video, qué partes de la Biblia de Jerusalén, es decir, nuestra Biblia católica, se comparten o son iguales con la Torá, que es el libro sagrado de los judíos. Y nada más como curiosidad, yo me pregunté también por qué los judíos usan ese look, ¿no? Los judíos ortodoxos de tener estos rizos aquí al costado de la cabeza, y pues algunos llevan sombrero. También tiene su explicación y se basa en, se llaman payot o peyot, estos rizos tradicionales de los judíos, y se basan en un mandato bíblico de Levítico 19:27, porque ahora vamos a ver que ellos comparten en la Torá muchos de los libros que nosotros tenemos en la Biblia de Jerusalén, que dice: no cortaréis en redondo las extremidades de vuestra cabeza, ni dañaréis la punta de vuestra barba. Entonces, como dice Levítico que no cortaréis en redondo las extremidades, pues ellos se dejan así los rizos, ¿no? O sea, su interpretación. Entonces, ¿qué partes de la Biblia se comparten con la Torá? La Torá o el Pentateuco está contenida íntegramente en la Biblia de Jerusalén. Y vamos a ver los libros que comparten: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero las diferencias es que el idioma original, obviamente, de la Torá es el hebreo. Y la traducción en la Biblia de Jerusalén es, pues, primero se tradujo a la Vulgata, la Biblia latina, y ya después se tradujo a los idiomas pues, mundialmente conocidos, ¿no? ¿Qué más? La Torá se interpreta desde el judaísmo, la Biblia de Jerusalén desde la óptica cristiana. Esa es otra diferencia de estos libros. Y el orden, la Torá forma parte del Tanaj, en el cristianismo el canon y orden son distintos, pero ambas comparten o contienen el mismo contenido esencial en los 5 primeros libros, solo en los 5 primeros libros. Por eso es que ellos no comparten el Nuevo Testamento, o sea, se la pierden todo lo que nos enseñó nuestro Señor Yeshua. Ahora, algo interesante ya para cerrar este video, no lo quise hacer muy largo, es ahora analizar el pueblo musulmán. ¿Por qué los musulmanes tampoco creen en Cristo? ¿Qué pasa, no? ¿Qué onda con esta gente? Resulta que ellos son de religión islam. La mayoría del pueblo palestino, específicamente vamos a hablar de Palestina. Hay un grupo que sí y hay otro grupo que no creen en Jesucristo. Por ejemplo, las religiones en Palestina, lo que abarca Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este, la mayoría son musulmanes. Es decir, la mayoría de la población palestina son musulmanes sunita, es musulmana sunita. Y en el Islam, Jesús, que es llamado Isa, así lo llaman, es reconocido como un profeta muy importante que también nació de la Virgen María por un milagro de Dios. Pero no creen, al igual que los judíos, ojo ahí, no creen que Jesús sea Dios ni el Hijo de Dios, ni tampoco aceptan la crucifixión como una redención de los pecados. O sea, y la otra minoría de los palestinos, que son cristianos, sí creen en Jesucristo como el Hijo de Dios, Salvador y Mesías, y son en su mayoría de rito ortodoxo griego, católico romano o melquita, que es un católico oriental o protestante.
Y otras minorías, pues ya son los grupos samaritanos, los drusos y otros. Entonces, hay un grupo que sí cree y otros que no creen. Y aquí viene otro tema que me dio mucha curiosidad. La mayoría son musulmanes y ellos no creen en Jesucristo como el Salvador, sino en un profeta que es inferior a Mahoma. O sea, para ellos Mahoma es más importante que Jesucristo. Y ahora vamos a ver quién fue Mahoma. ¿Quién fue Mahoma? ¿Existió o no existió? Sí existió. Mahoma, conocido como Muhammad ibn Abd-Allah, fue el fundador del Islam, de esta religión, pues de estos musulmanes, y es considerado por los musulmanes como el último y el más importante de los profetas enviados por Dios, a quien ellos llaman Alá. Este señor sí existió entre el año 570 y 632 después de Cristo, o sea, existió mucho después, más de 500 años después. Nace en la Meca en el año 570, muere en Medina en el 632 y su libro revelado fue el Corán. Y ahorita vamos a ver algo del Corán que a mí me puso los pelos de punta. Y su título es El sello de los profetas. Se dice que Mahoma, por lo que pude leer, creo que estuvo en una cueva, algo así, y recibe revelaciones de un ángel. Nuevamente vemos aquí revelaciones de un ángel. Qué curioso, ¿verdad? ¿Será un ángel de Dios o habrá sido un ángel de esos que pues no son tan, son medio raros estos ángeles, que ya lo hemos analizado en el canal? Y lo bueno es que este video espero que no lo vean los musulmanes, porque ellos son muy apasionados con su fe, con su religión, y son muy radicales, y que me vean hablando así del Islam, pues me podría traer problemas. Pero lo bueno es que mi video está en español y sé que no lo van a escuchar. Entonces puedo expresarme libremente que Mahoma recibió revelaciones de un ángel Gabriel. Qué curioso. Y reinterpreta todo esto, o mejor dicho, escribe el Corán por revelaciones del ángel. Y qué curioso que aleja y distrae del cristianismo al pueblo musulmán. Me pregunto nuevamente, ¿habrá sido un ángel de Dios el que le da estas revelaciones a Mahoma o no habrá sido de Dios? Y fueron recopiladas todas estas revelaciones como el Corán, que enseña el monoteísmo, la justicia, la caridad, el rechazo a la idolatría y la promesa del juicio final. O sea, hay algunas cosas que se comparten. Fue también un líder político y militar, todo lo opuesto a Jesucristo, o sea, fue militar. Unificó las tribus árabes y estableció leyes y estructuras religiosas. Para los cristianos, Mahoma no es reconocido como profeta, o sea, para mí tampoco, yo no lo reconozco como profeta. ¿Y qué pruebas hay de la existencia de Mahoma? Existió, según fuentes musulmanas y no musulmanas. Pues las fuentes musulmanas para confirmar la existencia son el Corán, hadices, que son las colecciones de dichos, biografías como la de Ibn Ishaq, y las fuentes no musulmanas son las crónicas cristianas siríacas de la doctrina jacobí, cronista armenio Sebeos y las inscripciones árabes tempranas, monedas o la cúpula de la roca. O sea, el Señor sí existió. El tema es que vino un ángel y le hizo escribir un libro Corán, que es en el que basan su religión los musulmanes, y se da el origen al Islam. ¿Cómo se expande el Islam? Esta rápida expansión se da tras la muerte de Mahoma y obviamente también esa es otra razón por la cual se confirma la existencia de Mahoma, porque no se hubiera dado esta expansión tan rápida del Islam si no hubiera existido esta figura histórica. Entonces los historiadores modernos no dudan de su existencia, aunque algunos detalles biográficos pueden ser objeto de debate, como pues este tema, ¿no?, del ángel que se le apareció y se llama arcángel y es un ángel Gabriel. Yo no sabía eso, que se le apareció el ángel Gabriel. Ahora, ¿qué similitud tiene el Corán con la Biblia católica? Vamos a ver las similitudes, porque hay similitudes, para ver qué le dijo este ángel supuestamente a Mahoma cuando se le aparece. Las similitudes que tienen un origen abrahámico. Ambas religiones son monoteístas y veneran a Abraham, como lo hacemos también los católicos, es uno de los patriarcas, Abraham, y tenemos personajes compartidos. Ellos también creen en Adán, en Noé, en Abraham, en Moisés, en María, en Jesús. Los mensajes éticos son también parecidos: oración, caridad, ayuno, perdón, justicia, y la revelación escrita es que ambos textos son considerados palabra de Dios. Y ahora vamos a ver las diferencias entre el Corán y la Biblia católica. La primera es que Jesús es hijo de Dios en la Biblia, pero para el Corán es un profeta, igual que en el judaísmo. Lo consideran inferior incluso a Abraham.
y acá los musulmanes inferior a Mahoma, o sea, no le dan el crédito de hijo de Dios como nosotros sí. La Trinidad es aceptada en el cristianismo, pero es rechazada en el Islam. No creen en la Trinidad. La crucifixión es afirmada por nosotros, por nuestra Biblia, pero es negada por el Corán. O sea, no hay redención, no hay sacrificio, no hay amor redentor. Y la revelación es que la Biblia es inspirada a muchos autores. El Corán es dictado a Mahoma. Ahí podemos ver que es el Espíritu Santo. En realidad es el Espíritu Santo el que escribe la Biblia, a través de los profetas, a través de los discípulos, de los apóstoles, de, de todos los evangelios. Pero aquí se ve que el Corán es dictado a Mahoma por un ángel. Nuevamente, no hay Espíritu Santo, no hay esta revelación divina. Qué curioso, ¿será un ángel de Dios? Repito, yo no lo creo. Y la autoridad es otra de las diferencias. La iglesia en el catolicismo y, o sea, la autoridad que tenemos en el catolicismo es la iglesia, y en el Islam la única autoridad es el Corán y Sunna. Relatos similares pero diferentes. Tienen relatos parecidos pero diferentes la Biblia y el Corán. Por ejemplo, el nacimiento de Jesús, el paso del Mar Rojo con Moisés. O sea, ahí vemos que hizo una ensalada Mahoma con algunas cosas del catolicismo. Lo bonito de la Iglesia Católica es que fue primero. Mahoma y el Islam surgió entre el año 500 y el año 600 después de Cristo. Entonces, más a nuestro favor como católicos. Tenemos más herramientas. Y pues eso es todo. Espero que les haya gustado el video. Chao.